con una financiación de un narcopiloto que Julián Martínez y Gonzalo Guillén, periodistas de La Nueva Prensa, aquí en este escritorio, mencionaron habría dado 20 millones de pesos para que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez se volviera a sentar en el Congreso de la República. Es una investigación preliminar, hasta el momento no se conoce el documento de la Corte sobre qué es lo que va a realizar con esta investigación, pero vamos a analizar punto por punto lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre esa relación con el narcopiloto y la financiación legal, según él, a lo que fue su campaña. Vamos a empezar a leer. De lo que nos enteramos en boca directamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? O sea, la primicia hay que reconocérsela al expresidente Álvaro Uribe, que lo hizo a través de su cuenta X. Exactamente. Aquí, digamos, Julián Martínez y Gonzalo Guillén dijeron, claro, usted tuvo un narcopiloto que financió su campaña, eso lo hicieron más o menos en el 2020, si no estoy mal. 5 años después, Álvaro Uribe Vélez confirma que sí, que ese señor sí le habría donado, pero vamos a leer el trino punto por punto para que ustedes se hagan la idea de lo que es. En el primer punto señala, Samuel David Niño Cataño, ese es el supuesto narcopiloto que al parecer es integrante del cartel de Sinaloa, que le habría dado 20 millones de pesos. Entonces se retomo. Samuel David Niño Cataño aparece en mi contabilidad electoral de 2018 como donante de 20 millones en especie que corresponden a un vuelo en los Llanos Orientales. Sí, señor. En segunda instancia dice lo siguiente. Este vuelo fue en febrero de 2018 y era para visitar algunos sitios de esa zona del país en la campaña del Congreso y en la campaña de la consulta para escoger candidato de la coalición a la presidencia. Según noticias de prensa, Samuel David Niño habría muerto en accidente aéreo de narcotráfico en noviembre de 2019. Esto es 21 meses después del vuelo. Su familia ha rechazado esta hipótesis y ha expresado que desapareció en una excursión de ecoturismo en el Orinoco. Cuarto, en el Centro Democrático me confirman que el vuelo fue organizado por nuestros candidatos del Meta para esas elecciones del 2018 con la empresa llanera de aviación, hoy Navir Air, a la cual está vinculada la familia de Hernán Gómez Niño. Samuel David Niño nunca fue nuestro piloto de confianza, como se ha dicho. Lo conocí, pero no tuve amistad con él. Lo conocí porque era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015. Hernán, en 2011, fue candidato por el Partido Verde. Sexto, mi gerente de campaña puso en mi declaración de ingresos que se presentó ante el Consejo Electoral el valor de la donación de ese vuelo, porque yo fui uno de los pasajeros de ese vuelo. Y séptimo, el octavo no lo vamos a leer porque simplemente muestra un montón de documentos, pero bueno, séptimo, el Partido Centro Democrático y mi campaña cumplieron con toda la información requerida por la ley, sin que hubiera aparecido un solo antecedente de Samuel David Niño. Las noticias sobre posible vinculación de Samuel David Niño al narcotráfico se conocieron a raíz del accidente de noviembre de 2019. No hemos conocido confirmación oficial. Eso es básicamente el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmando que Samuel, una persona que según medios de comunicación, La Nueva Prensa y periodistas pues lo relacionan con el cartel de Sinaloa, habría dado 20 millones de pesos. Hay que decir una cosa, Felipe, qué pena lo interrumpo, y es que Uribe confirma algo que ya había dicho, como usted muy bien lo dijo, Gonzalo Guillén y Julián Martínez en 2020, y que los grandes medios de comunicación no han querido expresar y que el día de hoy se quieren robar esa información, esa primicia que habrían dado ellos, inclusive como dijo el periodista Gonzalo Guillén con el periódico Sarmiento Angulo, El Tiempo, que en ningún momento reconoce la labor de estos dos periodistas que fueron los que revelaron estos detalles en tiempos de pandemia. Y periodistas que, como ustedes más adelante van a escuchar, pues fueron mencionados en una llamada que tendría estos personajes, Álvaro Uribe Vélez con otro congresista, en donde hablan que están muy asustados por otra incautación de otro narcopiloto que al parecer lleva más de 400 kilos de cocaína en Providencia, en la isla, y mismo vuelo que al parecer también habría sido cargado por nada más y nada menos que nuestra hermosa fuerza pública. Sí, hombres vestidos cargando cocaína a un avión que después fue capturado en Providencia y que tendría relación con Samuel David Niño y nada más y nada menos con nuestro hermoso y gran presidente, el hombre limpio, el hombre fuerte, el hombre de mano grande y corazón firme, Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a ver este video para que ustedes conozcan la voz, la cara y además quién es Samuel David Niño. Veamos. Hoy, después de 8 años, cesó la horrible noche. Acaba una era de traición, de corrupción, una hora de comprar fabricantes de opinión para hacerle creer al país que había paz. Pero hoy
hoy nace la esperanza. Nos dividieron entre amigos y enemigos de la paz. Ahora, si hay división, será si hay enemigos o enemigos de la honestidad y el trabajo. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos estaremos dentro de los amigos del trabajo y la honestidad, y muy pocos quedarán al lado de los bandidos y el terrorismo. Con Iván Duque nace la esperanza, y en democracia llegamos hasta aquí para recuperar el rumbo. El futuro... Sí, señor. Sí, señor, así es, los narcopilotos, el narcotráfico, el polvo blanco, la cocaína, todo eso hace parte de este hermoso proyecto que fue Iván Duque y el Centro Democrático. Pero quiero que ustedes observen con quién se relacionaba Samuel David Niño, porque no solo acompañó y fue a la posesión de Iván Duque sentado en las mejores sillas que habría tendría precisamente en este lugar, sino que también llevó a un ministro de Justicia, llevó a Pachito Santos, que Pachito Santos, por cierto, también fue director y periodista del Tiempo, algo bastante curioso. Aquí lo podemos observar con Álvaro Uribe Vélez, con Iván Duque tomándose, puede ser ahí parchando. Acá también se ve lo que sería Pachito Santos. Mejor dicho, este personaje, Samuel David, no es cualquier piloto. Trujillo. No es cualquier piloto, ahí lo vemos en la posesión de Iván Duque, que cabe señalar, este no era el único narcotraficante o presunto narcotraficante que estaba, también estaba el Ñeñe Hernández, y esta foto es maravillosa, está una candidata presidencial del Centro Democrático, la señorita Cabal, con su esposo, Lafouré, un ganadero conocido y una mujer política conocida, pero nada más y nada menos con quién, con una persona dedicada a llevar kilos de cocaína a lo que sería Estados Unidos, con un hermoso cartel de asesinos, desplazadores y masacradores de personas como el cartel de Sinaloa. Esto es para que ustedes se hagan un poco la idea, pero ya entrando en la investigación que realizó Julián Martínez, aquí mi compañero Julián Lamprea tiene un poco más de datos para que ustedes se hagan idea de esa situación. Claro que sí, Felipe, como usted bien lo dijo, Julián Martínez, que pasó por los micrófonos del Tercer Canal, al igual que Gonzalo Guillén, han expuesto desde 2020 esa relación que tenía este piloto con el cartel de Sinaloa y por supuesto con el Centro Democrático, porque hay un detalle muy interesante y es cómo él pues se conectó con la gran cúpula del uribismo en Colombia a partir de los candidatos del departamento del Meta, pero que sean los protagonistas de esta investigación los que nos cuenten cómo fue que se encontró estos datos y por supuesto cómo fue que la justicia colombiana, los medios colombianos y todo el país estaban engañados, mientras que en países aledaños, en países donde circula el narcotráfico que sale de Colombia, pues sí tenían bien claro quién era este personaje. En la pandemia, yo estaba haciendo una investigación con Gonzalo Guillén sobre el Ñeñe Hernández y la campaña de Iván Duque. Unas fuentes de Estados Unidos, unas fuentes de aquí de Colombia, nos compartieron unos datos, simplemente unos datos, sobre la muerte de un piloto de Álvaro Uribe que se había matado llevando cocaína en Guatemala. Consolidamos toda esta investigación y descubrimos el gran cartel de narcopilotos de la campaña del Centro Democrático en 2018. Este señor Samuel David Niño Cataño, como lo establecimos con Gonzalo Guillén, murió en Guatemala. Le donó 20 millones a la campaña de Álvaro Uribe y es una de las personas que también transportaba al hoy expresidente Iván Duque, como lo muestra la investigación de la Nueva Prensa. Pero además termina con una revelación también de Gonzalo Guillén, porque en mayo de 2021 se hace una incautación de media tonelada de cocaína en Providencia, en un avión, pues que este escándalo ha sido muy conocido, pues el piloto que iba ahí conduciendo el avión era Juan Camilo Cadena Botero, que ya fue condenado, y era el piloto de Álvaro Uribe. Por eso es que aquí detrás mío ustedes están viendo esta foto, este chico que está aquí sonriendo, exactamente. Entonces, la revista Raya acaba de revelar que Uribe estaba muy angustiado con esta incautación de cocaína en Providencia. Veamos qué fue lo que dijo la revista Raya y la revelación de la revista Raya en torno al escándalo de los narcopilotos.
Raya revela interceptaciones telefónicas legales que demuestran que Álvaro Uribe Vélez estaba preocupado por la captura en 2021 del narcopiloto de Providencia. En esa llamada quedó claro que lo habían transportado durante la campaña presidencial de Iván Duque. Mientras tanto, su entorno político intentó desacreditar la noticia. Se trata de dos conversaciones entre el expresidente Uribe y Hernán Gómez Niño, su aliado político en el Meta, actualmente en juicio por corrupción y hermano del desaparecido piloto Samuel David Niño, quien ha sido señalado de trabajar con el cartel de Sinaloa de México. 2 días antes de la llamada telefónica, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron que había caído un cargamento de media tonelada de cocaína y denunciaron que Cadena había sido piloto de Uribe durante la campaña presidencial del 2018, cuando su candidato, Iván Duque, se convirtió en presidente. Incluso aseguraron los periodistas que ese piloto era colega del hermano de su interlocutor, es decir, de Samuel David Niño Cataño, señalado de haber muerto en un accidente aéreo en Guatemala en noviembre del 2019, cuando presuntamente trabajaba para el cartel de Sinaloa transportando otro cargamento de cocaína. Las interceptaciones reveladas por Raya demuestran que Uribe sabía en privado sobre el narcopiloto y su círculo cercano, que era una situación que le preocupaba, pero en público hubo una estrategia para desacreditar la información, afirmando que se trataba de desprestigiar a Uribe con dicha investigación periodística. Es más, la llamada y el mensaje de texto que sostuvo Uribe en ese momento fue con Hernán Gómez Niño, su socio político en el Meta, un hombre actualmente en juicio por corrupción y hermano del otro piloto señalado de ser cercano a la mafia mexicana, Samuel David Niño Cataño. Durante la llamada que hoy revela Raya, tanto Uribe como Gómez Niño ratificaron sus molestias por la revelación de los periodistas. Ellos utilizan todo para tratar de dañarlo. Son esos dos personajes, ese señor Guillén y un Julián Martínez que es periodista y le hace la segunda en una cosa que se llama la nueva prensa, dice Hernán Gómez Niño en su conversación con el expresidente Álvaro Uribe. Es curioso que estos dos personajes, Uribe y el señor Niño, sí le quieran dar créditos a las investigaciones que están realizando Julián Martínez y Gonzalo Guillén, y que el periódico El Tiempo se pase por la galleta esta gran investigación y quieran hacerlo pasar como una nota de prensa nada más, que hoy día, vuelvo y repito, tiene una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Contra quién? Contra ese querido personaje que ustedes acaban de ver, que es Álvaro Uribe Vélez. Pero los vuelos que había realizado Samuel David y el otro personaje que se habla ahí, que es Juan Camilo Cadena, que es la persona que habría sido capturado llevando cocaína en esa avioneta que salió de Bogotá para Providencia y que tenía como lugar de llegada a Estados Unidos, pues realizaron vuelos de febrero y mayo del 2018. Pero ese mismo día que Julián Martínez denunció aquí en el Tercer Canal lo que sería la investigación de la nueva prensa con este narcopiloto, tuvimos también otra voz que conocía el interior del narcotráfico y también cómo sería ese tema de llevar vuelos cargados de cocaína a los Estados Unidos. Hablamos con otro narcopiloto que se llama el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal, y allí nos explicó que este actuar de lo que sería el Centro Democrático, este actuar que sería de las personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez, no es nada nuevo, y que hace prácticamente unos 20, 25 años el expresidente, con un clan familiar aliado al cartel de Sinaloa, muy por ejemplo, conocido lo que sería Samuel David, porque también Samuel David estaba en el cartel de Sinaloa, pues conoce esas relaciones internas y también habla del expresidente Álvaro Uribe Vélez con lo que serían vuelos, cocaína y narcopilotos. Escuchemos lo que dijo Jorge Mauricio Herrera sobre lo que sería el clan Cifuentes Villa y también toda esa relación del polvo blanco y los altos mandos del Estado colombiano para esa época, presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo tengo una licencia para volar un avión que se llama Antonov 32. Soy instructor de ese avión. El señor Cifuentes Villa compró una compañía que se llama Selva Limitada. Soy testigo de esa compra de esa empresa, conocí esa compañía, conozco los pilotos de esa empresa, conozco las funciones, conozco absolutamente todo sobre esa compañía. Estuve reunido varias veces con Francisco Cifuentes Villa, donde en la ciudad de Medellín, él tenía un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera y tenía una bodega donde él era aficionado a las tractomulas, pero su afición era a arreglarlas, como a engallarlas, a ponerlas bonitas. Entonces iba mucho a este taller a acompañarlo. El señor Cifuentes Villa, ¿quién era? En la época de que comenzó el presidente Uribe en el 2002, era una persona intocable, nadie lo podía tocar en Medellín. ¿Por qué? Les voy a dar mi conocimiento, ya lo he dado en otros noticieros. Porque
porque era socio del señor Álvaro Uribe Vélez, porque su hermano Alex Villa era socio del Chapo Guzmán. Ellos estaban muy bien repartidos. La parte operativa de sacar los aviones, alistar los aviones, era hecha por el señor Francisco Cifuentes Villa. ¿Con quién él hacía estas operaciones? Las hacía con la familia Otero Sánchez de Bucaramanga, en cabeza del líder era el señor Diego Ricardo Otero Sánchez. ¿Cuál era la función de ellos? Alistar los vuelos en Medellín. ¿Cuál era la función de Alex Villa? Estar con el Chapo Guzmán en México acompañándolo y coordinar todos los vuelos. ¿Quién recibía estos vuelos? Era en el país de Guatemala. Estamos hablando del año 2002 a 2005. Estos vuelos los recibía un narcotraficante muy conocido de la época que se llamaba Otto Herrera. ¿Cómo operábamos nosotros? Libremente. Era el cartel más poderoso en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Tenían un respaldo político ¿de quién? El señor Francisco Cifuentes Villa tenía 2 sobrinas. Estas sobrinas eran hijas de una narcotraficante muy grande. ¿Y cuál era la función de esta narcotraficante? La señora Dolly Cifuentes Villa. ¿Cuál era su Jesús función? Cifuentes Lavar. Exactamente, la función de ella era lavar el dinero. Nosotros pertenecíamos todos al mismo cartel. ¿Con quién se hacían reuniones en la bodega del señor Cifuentes Villa? Pues en estas reuniones iba el tío de las sobrinas de Francisco Cifuentes Villa. Jaime Alberto. Iban las hijas. El tío era el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo así? Álvaro Uribe Vélez era familiar de los Cifuentes Villa, narcotraficantes aliados al cartel de Sinaloa que estaban aquí en Bogotá. Sí, el señor narcopiloto, autodenominado narcopiloto de la mafia, el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal, lo confirma aquí en el Tercer Canal, al igual que una investigación que curiosamente la Nueva Prensa también había sacado. Y es que la señorita Dolly Cifuentes Villa se habría casado con el hermano Alberto Uribe Vélez, de Álvaro Uribe Vélez, quien habría muerto en septiembre del 2001, curiosamente en medio de la campaña del expresidente, y quien tuvo 2 hijas. Entonces, por eso tiene mucha lógica lo que acaba de decir el narcopiloto sobre que iba a los hangares y visitaba a sus sobrinas, el tío Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué circunstancias? Pues presuntamente con todo lo que sería el tema del narcotráfico. Esto es básicamente lo que se tiene aquí, pero nosotros no nos queremos quedar 2018 o 2000, no, esta historia tiene más de fondo y Julián Lamprea tiene esos detalles. Sí, pero antes de volvernos a los 80, donde también se relaciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces director de la Aeronáutica Civil, frente a algunos indicios de que pudiera estar colaborando con el narcotráfico, que en ese entonces estaba pues en pleno auge, quiero leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Quirón dice lo siguiente: se va a partir el cuadro del corazón de Furibe de la Paloma Valencia. Ismael Bello dice: poco a poco se van atando cabos y Matarife está a punto de modelar. Maía también nos hacía otro comentario anterior, dice: terminan extraditados, encarcelados, escondidos con el excomisionado de paz y Cielo Génico, huyendo en Francia bajo tierra, desaparecidos y negados. Vamos a leer más. Andrés Santiago Santamaría dice: otra vez el viejo no sabía, pobre Matarife, todos le mienten. La pregunta es: ¿y cuándo va a la cárcel el para Uribe? Amparo Huertas: la verdad siempre triunfa y se informa en este canal, el canal de la paz y la democracia. Muchas gracias, Amparo. Samuel Enrique Ortega Ruiz dice lo siguiente: esas fotos son un montaje para dañar la imagen de Matarife, o sea, la IA también es castrochavista, el Omotil está agotando igual que la valeriana. Puede ser, uno no sabe ahorita con la IA, pero pues los videos en la posesión de Iván Duque son muy fidedignos, son muy dicientes y por supuesto dejan muy entredicho si supuestamente no tienen una amistad, ¿por qué invitarlo a la posesión de su máximo esbirro después de Juan Manuel Santos, que es el señor Iván Duque?
Por ejemplo, aquí tenemos otro de Miguel Antonio Díaz Tobar. Yo hundo, tú hundes, él hunde. Nosotros hundimos, vosotros hundís, ellos hunden. En 2026 es responsabilidad de nosotros decir y hacer con estos senadores. Yo los hundo, tú los hundes, él los hunde y todos hundimos. Muchas gracias. Melba Blanco nos manda un saludo. Hola, Julián y Felipe. Buenas tardes, Melba. Muchas gracias por estar conectado con el tercer canal. José Cosme Barbosa dice, excelente trabajo, un gran abrazo desde Argentina. Un saludo a todos los argentinos, a todas las personas que nos ven desde Argentina, que están llevando una lucha muy loable para defender los derechos de las personas mayores y sus pensiones. Silvio Buitrón, qué buena noticia. ¿De hasta cuándo? Gracias. Fernando Güera Cabrera, una pregunta. ¿Será que Petro será un santo que no lo sabemos? Hasta el momento, pues, ningún político en Colombia se salva, Fernando. John Frey Ceballos, la verdad, yo no sé quién es Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién da orden de asesinar, actuar, despojar? No lo sabemos, John. José Cosme Barbosa, gracias, senador Cepeda, por su gallardía y compromiso por Colombia. Eternamente agradecido. Milton Catuche, ¿qué pasó con la presentadora Jessica? Bueno, Jessica lamentablemente se tuvo que ir a otros proyectos y ahora pues estamos en proceso de reunir nuevos talentos, pero obviamente agradecerle por su labor aquí en el tercer canal, que pues obviamente fue muy importante. Edgar Rodríguez Peña, a los tinterillos no les funcionó la trampa, brilla la majestad de la justicia, obviamente haciendo referencia a este proceso contra Álvaro Uribe. AN Fractal, mis muchachos bien amados, gracias por su excelente trabajo informativo, un fuerte abrazo desde Suiza. Toca que nos mande unos quesitos a AN Fractal. Carlos Flores, Dios los bendiga, buen programa, la escucha sin razón. Y Alfonso Barajas Guarín, sí a las reformas sociales, todo el mundo también conectado con la consulta popular. Jorge Telles, eso en el Matarife no es raro, de tal palo, tal astilla, por eso hijo de tigre sale con rayas, así era el papá. Y digamos, por ejemplo, acá también tengo otro que es bastante curioso y es el señor Bracope. ¿Por qué la Interpol no los captura para que sean juzgados por la Corte Internacional? Pues lo que nos comentó el narcopiloto que ustedes acaban de escuchar es que la DEA conocía toda esta información, pero simplemente quería que ellos pagasen lo que sería el tema del narcotráfico, y él detalló un poco cómo sería ese modus operandi para no responder en Colombia o en los diferentes países por los diferentes cargos. Usted va y paga por narcotráfico, paga sus 2, 3, 4, 5 años, depende lo que la justicia estadounidense... No, ni siquiera años, allá les interesa es el dinero. Si usted tiene el dinero para pagar la fianza, caso por ejemplo Grupo Balcón o Odebrecht, usted sale libre y ni siquiera tiene que pagar años de cárcel. Sí, si usted no tiene mucha plata, que dudo que las personas que sean narcotraficantes no tengan mucha plata, pues pasaría ese tema de que usted paga su condena. Después arregla con la justicia para que de alguna otra forma usted, con su palabra, con su conocimiento, capture a más narcotraficantes y así la DEA pues intente dar vistos de legalidad y también de que ellos habían operado y que habían realizado diferentes operativos. Pero lo que nos dijo el narcopiloto es que eso no pasaba, que tanto la DEA como Colombia, como otros países, como otros políticos estaban metidos en este negociazo de lo que sería el polvo blanco. Pero ahora sí, para retomar a los 80s, recordemos, 2018 tenemos al narcopiloto Samuel David. En los 2000 tenemos el clan Cifuentes Villa con Álvaro Uribe Vélez y también todo ese tráfico de cocaína que también habría un vínculo familiar con el expresidente. Pero en los 80s, ¿qué pasaba, Julián? Claro que sí, en los 80, para ubicarnos, durante el gobierno de Julio César Turbay, a sus 28 años de edad, porque este es un señor que desde muy chiquito fue, incluso por los Ochoa, fue dicho como este va a ser el gran líder en esos libros famosos que han escrito estos grandes caballistas que también eran parte familia de Álvaro Uribe Vélez. A sus 28 años de edad fue nombrado director de la Aeronáutica Civil tras el asesinato del anterior director, Fernando Uribe Sr., asesinado por el Cartel de Medellín. En este cargo se desempeñó entre marzo de 1980 y 7 de agosto de 1982, al finalizar el gobierno de Turbay, ya que el presidente Betancourt no lo ratificó en el cargo. ¿Y cuáles son las polémicas que tenía este señor Álvaro Uribe Vélez al interior de esta institución? Primero, durante este tiempo fue acusado de hacer uso de un helicóptero que supuestamente habría sido propiedad de Pablo Escobar, y obviamente todos se les viene a la mente Tranquilandia, ese gran laboratorio que en 1984 fue de alguna manera interceptado por la DEA y el gobierno colombiano. Con posterioridad, el ministro de Justicia del gobierno, Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, cuestionó las licencias otorgadas durante la gestión de Uribe que habrían podido facilitar las rutas del narcotráfico de Escobar, Carlos Leer y el clan Ochoa, del cual este era familiar. Recordemos que Rodrigo Lara Bonilla también fue asesinado por el Cartel de Medellín en esa búsqueda de la verdad.
Y pues estos son los 80s. Se habla del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, se habla también de que Álvaro Uribe Vélez, muy juicioso con las licencias para que diferentes aviones aterrizaran en el territorio colombiano y también tuvieran ese visto de legalidad para salir, pues se dice que aprobó nada más y nada menos 2.242 licencias entre el 80 y el 82. Y uno se pone a comparar los datos que hay en la aeronáutica civil antes de que llegase al cargo el expresidente, exgobernador, político y exalcalde, pues se dice que del 54 al 81 simplemente se otorgaron 2.339 licencias. O sea, básicamente en 2 años este personaje hizo lo que no se habría hecho en 30 años. Pero regresemos otro poco más, porque es que esto tiene inicio y esperemos que tenga un final con la investigación de la Corte Suprema de Justicia, pero el inicio de lo que podría llegar a ser esos aviones, la relación con Álvaro Uribe Vélez, también tiene que ver con otro familiar que aquí, vuelvo y repito, en este estudio hemos hecho muchísimas cosas, hemos sacado miles de investigaciones y hablando de ese hermano, de ese familiar y ese piloto, pues vamos a hablar de nada más y nada menos como de el alias El Travieso, de Luis Gonzalo Uribe Sierra, una persona que es hermano de Álvaro Uribe Vélez, el hermano mayor, y que, según reveló Alfredo Serrano, también en la Nueva Prensa, se habría matado llevando cocaína en 1978 a los 30 años. Dice que llevaba cocaína del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Se habría accidentado, se habría asesinado, pero que no hay ningún registro que reporte quién era esta persona, cómo fue su muerte. Y lo curioso es, volvamos a las fechas, 1978. ¿Cuándo es que llega Álvaro Uribe Vélez a la aeronáutica civil? En 1980. Básicamente 2 años después, entonces uno ya empieza a ver ciertas relaciones, ciertas fechas que concuerdan con lo que sería el tema del narcotráfico, Álvaro Uribe Vélez, Pablo Escobar, Cartel de Medellín, Antioquia, Estados Unidos, lo que sería también todo este corredor del Centroamérica y México para llevar el polvo blanco. Es algo bastante diciente esto, pero no solo Alfredo Serrano habla sobre quién es alias El Travieso, no, eso sería inaudito que una persona mencione que el expresidente tiene un hermano mayor que también era narcotraficante y tras del hecho piloto. No, también tenemos registro de que nada más y nada menos Fabio Ochoa Restrepo en su libro Mi vida en el mundo de los caballos habla sobre el Travieso y lo relaciona como una persona bastante, pues sí, como su apodo lo dice, travieso, y también hace referencia al padre de Álvaro Uribe Vélez, al señor Alberto Uribe Sierra. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta de ciertos nombres, de ciertas cosas, de ciertos personajes y todo encaminado al narcotráfico. Porque una frase que nos dijo aquí el periodista Gonzalo Guillén es que todos los caminos del narcotráfico conducen ¿a quién? Álvaro Uribe Vélez. A nada más y nada menos el hoy jefe de la oposición que está al frente de lo que serían ese muro gigante que hay para que no pasen las reformas del cambio del gobierno de Gustavo Petro y para que no pase cualquier cosa que no tenga que ver con sus intereses. Pero ahora, ya que tenemos un contexto de lo que serían los 70s, 80s, 2000 y 2018, quiero que retomemos a ese trino que puso otra vez el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo que sería Samuel David Moreno, sobre lo que sería Samuel David Niño. Quiero que observemos este punto, si podemos poner otra vez el primer trino que mostramos, porque es algo bastante curioso y tiene que ver con los congresistas de lo que sería el departamento del Meta. Vamos a hablar de una persona que después fue presidenta del Congreso, si no estoy mal, de la Cámara de Representantes, la señorita Jennifer Arias. Pongamos, por favor, otra vez el primer trino. Igual sí que yo se lo leo. Samuel David Niño Cataño aparece en mi contabilidad electoral desde 2018 como un donante de 20 millones en especie que corresponden a un vuelo en Llanos Orientales. Ahí tenemos lo que sería el departamento del Meta. Sigamos con el siguiente fragmento, que es lo que quisiera detallar. Ese vuelo fue en febrero de 2018 y era para visitar algunos sitios de esa zona del país en la campaña del Congreso y en la campaña de la consulta para escoger candidato de la coalición a la presidencia. Listo, todo perfecto ahí, todo está normal, pero el tercer punto es lo que habla sobre el tema de lo que sería el departamento del Meta. Bueno, mentiras, ya en el segundo punto se estaría detallando eso. ¿Y por qué quiero partir con el departamento del Meta? Por la señorita Jennifer Arias, una mujer que se pintó también de lo que sería el Centro Democrático, esos colores blanco, azul y rojo, pero que antes de realizar el tema de los vuelos humanitarios, antes de participar
en lo que sería el tema de la política ya tendría hermanos también pilotos vinculados al narcotráfico. Voy a contarles la historia de Andrés Eduardo Arias Ochoa, un piloto profesional que en el 2008, escúchese bien esta fecha, 2008, aceptó cargos de narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Florida en los Estados Unidos. La historia es la siguiente con este personaje, con Jennifer Arias, y ustedes ya se van a dar cuenta porque Jennifer Arias también es muy importante. Ella es una mujer que fue reina en el departamento del Meta, una persona bastante conocida en lo que sería este sector y que pues, como aquí lo acabamos de señalar, según información de pares, pues tendría un hermano narcotraficante y tras del hecho piloto. Entonces, partamos con este punto, ya vamos con Jennifer Arias para que ustedes entiendan cómo es que va cómo va esa línea después a los vuelos humanitarios en narcotráfico y lo que sería esa famosísima avioneta en Providencia que les acabamos de comentar, que también estaría relacionada ¿con quién? Pues con Samuel David Niño Cataño. Entonces, partamos del punto en que en febrero de 2007, Arias, el hermano de Jennifer Arias, una congresista conocida, pues se contactó con una fuente confidencial en los Estados Unidos para comprarle cocaína y heroína. El 5 de marzo se encontraron en un restaurante en Coral Gables, en Dennis, y allí estaban hablando de esos kilos de cocaína, se estaban hablando de 10 kilos de cocaína y también 1 kilo de heroína. Pasaron los días, pasaron exactamente 4 días y el 9 de marzo se encontró con esa fuente confidencial de la DEA para pactar lo que sería el dinero. Se habla de alrededor de $15,000 en billetes de 100 y 20 dólares. Este personaje se habría montado en un carro con la fuente de la DEA, habría recibido el dinero e inmediatamente las autoridades lo habrían capturado. Esto es para que tengamos el antecedente de Jennifer Arias. Ahora, ¿qué pasa con esta señorita y con los vuelos humanitarios? Pues el 6 de mayo del 2020, ella se habría reunido con representantes de las empresas y escuelas de aviación del Meta para conocer de primera mano qué es lo que estaba sucediendo con ellos, ya que llevaban 3 meses de la situación de pandemia y pues no podrían trabajar de una manera estable, de una manera continua. Así que convocó a estas empresas, convocó a los pilotos y habló con ellos. Y en esa reunión del 6 de mayo, según detalla Pares, pues ella habría estado con muchos personajes, pero entre ellos estaría con Juan Carlos Niño Cataño, tío de Hernán Gómez Niño y de Samuel David Niño Cataño. Allí este personaje, que es tío del narcopiloto que se mató en el 2019 en la frontera con México y Guatemala, dijo lo siguiente: yo tengo muchísima fe en el presidente, yo creo muchísimo en él, no solamente voté por él, creo muchísimo en el presidente Duque y yo creo que con firme convicción está haciendo muchísimas cosas. ¿Y qué cosas estaría realizando el entonces expresidente Iván Duque, lo que sería estos personajes, los pilotos y el narcotráfico? Uno puede intuir que podrían estar haciendo cosas ilícitas. ¿Por qué? Porque están los nombres, están las relaciones, están los personajes, están las fotos, están los videos de estos señores llevándolos, transportándolos de un lugar a otro como si fuera un taxi para su campaña política, campaña que presuntamente se habría utilizado también para mover dineros del narcotráfico y que así entraran a la campaña de Iván Duque. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos el nombre del Ñeñe Hernández. Esto es para que ustedes se hagan una idea de esa señorita Jennifer Arias, lo que sería Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el departamento del Meta y todo lo que sería el tema de los narcopilotos. Yo quisiera preguntarle a Julián, usted con estos nombres, con los 70s, 80s, 2000 y 2018, ¿qué cree que ha hecho lo que sería el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático y todo este sector en favor y en contra del narcotráfico? Bueno, pues desde la suposición, pero también siendo muy diciente con lo que nos dijo el piloto de la mafia, ¿me repite el nombre, por favor? El piloto de la mafia, ya se lo tengo, el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal. Jorge Mauricio Herrera Bernal, él hablaba de diferentes estamentos que tienen que sí o sí tener conocimiento de estos procesos para que la droga pueda llegar muy bien de su punto A a su punto B. No es por eso de gratis que en el gobierno de Gustavo Petro se hayan hecho tantas incautaciones y haya bajado un poco los niveles de exportación de los estupefacientes. Y es que él hablaba de que
desde los mismos presidentes, por ejemplo el presidente de Honduras, que en este momento se me escapa el nombre. Ay, caballero, Juan Orlando Hernández, ya por allá. Juan Orlando Hernández y el presidente Álvaro Uribe Vélez, había un diálogo muy fraterno, incluso con Iván Duque, que incluso lo recibió aquí en la Casa de Nariño, diciéndole que qué personaje tan ilustre, que bienvenido siempre aquí en Colombia, y que posteriormente fue condenado por temas de narcotráfico, pero también el de sus dirigentes de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, por ejemplo, del señor Óscar Naranjo, el general de las 1000 batallas en ese libro escrito por Julio Sánchez Cristo. El señor narcopiloto hablaba que el general Naranjo era el encargado de que cuando llegaban estos pilotos de la mafia, poderles borrar todo el historial, certificarles que ellos nunca habían tenido ningún problema con la ley y por supuesto que incluso, como se vio en ese video de los vuelos humanitarios, algunos miembros de la Fuerza Armada les ayudaran a cargar sus aviones para que despegaran completamente a tope de este polvo blanco y llegar a su destino en Centroamérica, Norteamérica y Europa. Entonces aquí uno no solo puede hablar de el presidente Uribe, del presidente Iván Duque, sino también de las Fuerzas Armadas que tenían a su disposición. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con el general Salamanca y lo que hablábamos del Pitufo. El Pitufo, todo esto que tiene que ver con el contrabando, pues hoy Salamanca se revela que él tuvo una gran participación porque este personaje era también el que dirigía todo el tema, a pesar de que él no ponía los personajes en la polfa, sí eran los que les daba las diferentes instrucciones, y eso mismo pasa con el narcotráfico. El general Óscar Naranjo, dicho por el narcopiloto, era el encargado de que estas cargas llegaran a un buen punto y que nada se supiera porque era el máximo dirigente de la ley. No por gratis, fue muy importante en el gobierno Uribe, siendo mando militar, y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fuera su vicepresidente. Así que lo que han hecho, o no por el narcotráfico, me parece que simplemente es con el sistema actual que tiene el Estado colombiano, con el sistema que tienen sus gobiernos, pues de alguna manera tapar todo lo que pudiera pasar, pero no cuentan con que pasan estos accidentes, con que uno de estos pilotos, el señor Samuel David Niño Cataño, saliera con una gran cantidad de droga y se estrellara llegando a Honduras, ¿sí? A Guatemala. A Guatemala, otro sitio pues muy controvertido frente al paso y a las rutas del narcotráfico que ellos mismos establecían, porque como lo dijo Julián Martínez en ese video, Guatemala es un sitio estratégico, un corredor estratégico para que la droga pueda pasar hacia Norteamérica y hacia Europa. Y es estratégico, ya retomando con esa información, según lo que nos dijo el narcopiloto, que es una persona que estuvo del 91 al 2010 manejando estos círculos, estando allí adentro, llevando los aviones cargados de cocaína, dijo que en el 2000, a inicio de siglo, las autoridades mostraron vuelos ilícitos que llegaban a 2 islas de Honduras, Agüenía y Utila. Estas 2 islas recibían el narcotráfico para llevarlo en lanchas a Guatemala y luego se transportaban en camiones a los Estados Unidos. Yo quisiera, ya para ir cerrando, dar un dato que se me había olvidado, y es pues netamente lo que han dicho de Samuel David y lo que habría sido su muerte. La nueva prensa ha señalado que se mató en una avioneta. Álvaro Uribe Vélez dice que no, que se mató en una excursión de ecoturismo en el Orinoco. Y nosotros nos pusimos a investigar por qué habla sobre un ecoturismo y que se habría perdido caminando allí si es nada más y nada menos propietario y gerente de Explora Colombia. Es una empresa dedicada al turismo en el Pacífico, en Bichada y también en Caño Cristales. Que una persona se extravíe teniendo una mega empresa como sería Explora es bastante curioso, y a mí se me hizo como extraño esa relación. Y también es muy importante mencionar que aunque la familia está preocupada por Samuel David, claro, es una persona que ya tiene 2 hijos, que estaba casada, que tenía un buen cargo, era piloto, también llevaba a todo lo que sería el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, mejor dicho, ganaba mucha plata, pues claro, es normal que se preocupen. Lo curioso es por qué no han mandado sus pruebas de ADN a Guatemala para ver si la persona que se accidentó llevando kilos de cocaína entre Guatemala y México era su esposo. No, simplemente se limitan a decir que se extravió en el Orinoco por estar ecoturisteando, pero la verdad, lo que se puede decir aquí, lo que se ha revelado es que no, que era un narcopiloto, presuntamente, y esperemos que la Corte Suprema de Justicia, esperemos que esos altos magistrados, que les pagan muy bien, hagan su trabajo investigando, no sé si sería una financiación ilegal, una relación con el narcotráfico, no, sino que investiguen la verdad, que logren
develar quién es Álvaro Uribe Vélez, quiénes fueron sus personas en campaña, que también metan dentro de esa bolsa a Paola Holguín, a Jennifer Arias, a Iván Duque, bueno, ya está muerto, pero él es entonces ministro de Defensa, Holmes Trujillo, que también lo metan dentro de esa bolsa. ¿Qué otro personaje se me escapa por acá que yo los tenía todos anotados? Cabal, También María Fernanda Cabal, María Fernanda José Félix Cabal, Laforí. José Félix Laforí, nada más y nada menos esos personajes. Que los metan dentro de esa bolsa para que los investiguen y les hagan así, que los sacudan a ver si de alguna otra forma sacan al menos una migaja de verdad sobre lo que sería el tema del narcotráfico, porque el narcopiloto nos dijo que en la época de Pablo Escobar todo cambió. ¿Y por qué? Porque antes ellos simplemente, tengo un avión, tengo una pista, meta la cocaína ahí, llévela a otro lado, después tráigame dólares y aquí los cambiamos. No, ahora como se descubrió ese modus operandi, el cartel de Medellín, el narcotráfico en los 90s y 80s se tuvo que aliar con los políticos para permitir el polvo blanco que se esparciera a lo largo y ancho del territorio colombiano y a lo largo y ancho de todo el territorio mundial. Y entonces por eso hay que investigar si realmente Álvaro Uribe Vélez, que tuvo 2 periodos constitucionales como presidente, participó, afianzó, promovió, auspició, lo que ustedes quieran poner como sinónimo o adjetivo aquí, todo con el tema del narcotráfico, porque quiero volver a repetir la frase de Gonzalo Guillén: todos los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe Vélez, y esta información de los 70s, 80s, 2000 y 2018 mostrarían que tristemente sigue siendo así. Hay que hacer una acotación frente a esa frase, y es que Gonzalo Guillén, a pesar de que cree fielmente en ella, se la acota directamente a la senadora Piedad Córdoba, quien también pues ha sido muy reconocida por las investigaciones y los enfrentamientos que ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También yo quisiera hacer un llamado a los medios de comunicación masivos de este país, porque no es posible que mientras que todos estén en una lanza contra RTBC, que puedan tener sus razones de censura o no, las desconozco, no trabajo para RTBC, el tercer canal no está escrito con RTBC, no tenemos en este momento ninguna relación directa con Holman Morris, pues desconozcan el trabajo que hacen periodistas muy importantes como Julián Martínez y Gonzalo Guillén. Por eso quisiera leerles aquí un trino que acaba de publicar el periodista Gonzalo Guillén, y dice así: no nos callarán. A Julián Martínez y a mí nos honra inmensamente como periodistas que no se arrodillan saber que nuestra impecable serie de investigación sobre los estrechos nexos con los pilotos del narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez y su organización criminal y política sea hoy objeto, por fin, de un caso criminal abierto formalmente por la Corte Suprema de Justicia contra Uribe Vélez. Julián y yo somos objetos de la más asquerosa campaña de acoso judicial, emprendida por el peor, el más corrupto y repugnante de los tinterillos de Uribe, aparte de la guerra sucia que la organización criminal de Uribe tiene en marcha contra nosotros, con el mutismo total de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Y yo quiero hacer también un llamado a la FLIP. ¿Cómo es posible que se puedan robar una investigación, que diga que son testigos de oídas, que se escuchan rumores, cuando hay toda una serie documentada de lo que está sucediendo alrededor del piloto Samuel David Niño Cataño, y por supuesto que los grandes medios de comunicación se atribuyan estas investigaciones, a no ser por el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez el día de ayer, ni siquiera se conocería que la Corte Suprema de Justicia está adelantando esta investigación? Así que los créditos correspondientes a los que son lo del César al César, así como aquí hablamos de pronto de que no, que Semana tal cosa, no, que la W tal cosa, pero cuando sacan pues artículos investigativos, cuando hacen investigaciones serias, se les reconoce con todo el rigor y se les aplaude esa tarea. Asimismo lo ven hacer porque la Nueva Prensa, el tercer canal, los medios alternativos, comunitarios, como quieran llamarlos, no sean o no tengan la magnitud que tienen ustedes en chequera, publicidad y demás. No es necesario que ustedes le quiten ninguna legitimidad a unas investigaciones hechas por ellos mismos, que en un momento los negaron, y que hoy el mismo Álvaro Uribe Vélez habla de una donación de 20 millones de este clan de pilotos, porque son un clan de pilotos al servicio del cártel de Sinaloa, y que hoy tienen al presidente Álvaro Uribe Vélez a puertas de una investigación en la Corte Suprema de Justicia. Y Julián, se me acaba de abrir la memoria con otro dato más. Recordemos, 70s el travieso, narcopiloto. 80s Aerocivil, licencias a narcotraficantes. Los 2000 los Cifuentes Villa e igual, narcotráfico a lo mansalva con el cartel de Sinaloa. 2018 Samuel David Niño Cataño, una persona que llevó en su avión
a toda la comitiva de Álvaro Uribe Vélez a diferentes partes en el territorio colombiano, también pues era narcotraficante. Y se me acaba de acabo de recordar que hace poquito, en el 2025, en este mismo año, cuando ellos estaban, si no estoy mal, creo que también en el Meta, no recuerdo, cuando estaban haciendo foros por Futuro Colombia, que es la presentación de los candidatos presidenciales a las próximas elecciones del 2026 del Centro Democrático, pues tuvieron a nada más y nada menos que al señor César Giraldo, una persona que lo vinculan con nada más y nada menos el narcotráfico en Pereira, lo que sería la cordillera, y quien en ese mismo evento puso a su hijo a abrir al señor Giraldo, también se me olvida el nombre, a Cristian Giraldo, lo puso a abrir lo que sería este evento magnífico y pues también tiene relaciones con el narcotráfico. Así que de los 70s al 2025 tenemos una larga historia de polvo blanco y una larga historia que tiene nada más y nada menos este nombre fatídico para algunos, orgullo para otros, de Álvaro Uribe Vélez. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?